pasada, ¿sí? Nosotros habíamos visto en la clase pasada que teníamos una ecuación que me relacionaba, la ecuación de estado de los gases, que a mí me relacionaba presión, volumen, número de moles y temperatura. Esa ecuación era P por B igual a NR por P. Esta ecuación surgía de la combinación de las ecuaciones que me relacionaban volumen con temperatura, volumen con presión y volumen con número de moles. Y combinando esta ecuación me daba que el volumen era directamente proporcional al número de moles y a la temperatura e inversamente proporcional a la presión, y de ahí salía esta ecuación que es conocida como la ecuación de los gases ideales o la ecuación de estado de los gases ideales. Eh, Ahora bien, si yo tengo eh, lo que me dice esta ecuación, digamos, y a colación de lo que se deriva de la ley de Avogadro, ¿sí? En el cual se dice que un volumen, un determinado número de moles de un gas ideal ocupa un volumen fijo, independientemente de qué gas sea, a nosotros nos da la pauta de que justamente presión, volumen y temperatura se relacionan con el número de moles, ¿sí? Y a priori uno pensaría, o sea, no es que a priori uno pensaría, lo que dice la ley de Avogadro es que depende solamente del número de moles, pero no de qué tipo de gas sea, siempre y cuando tenga un comportamiento ideal. Ahora bien, lo que no va a ser igual, dependiendo del número dependiendo de qué gas sea, va a ser la densidad que ocupe, que tenga ese gas, ¿sí? Recordemos, ¿se acuerdan cuál era la definición de la densidad? Acá necesito que ustedes participen un poquito. ¿Cuál era la definición de densidad? ¿O qué recuerden que relacionaba la densidad, chicas? Chicos. Bueno, yo sé que ustedes saben, pero que no quieren participar, así que voy a continuar yo por ahora porque esta era una fácil, ¿sí? La densidad es igual a la masa dividido el volumen, ¿sí? La densidad de una solución, por ejemplo, era la relación entre la masa de la solución y el volumen de la solución. Y para el caso de los gases también va a ser la relación entre la masa del gas y el volumen que ocupa ese gas. Ahora bien, nosotros vemos en esta ecuación que el volumen varía muy fácilmente en los gases, ¿sí? Esa era justamente una de las características de los gases, ¿sí? Que son fácilmente compresibles y por lo tanto su volumen varía con facilidad. Yo aumento la presión y disminuye el volumen, o aumento la temperatura y aumenta el volumen, ¿sí? Entonces, la densidad del gas va a estar afectada por el volumen del gas, justamente porque este volumen varía y por lo tanto, si este volumen varía, esta densidad va a variar. Pero también va a estar afectada por la masa del gas. Y acá es a donde entra en juego, de forma muy importante, qué tipo de gas estoy usando o trabajando, ¿sí? No va a ser lo mismo si estoy trabajando con helio, que con cloro, que con dióxido de carbono o con aire, ¿sí? Entonces, bueno, el caso del aire sería una mezcla de gases, ¿sí? Pero no viene al caso. Ahora bien, yo sé que densidad es la relación entre la masa y el volumen. Yo el volumen ya lo tengo acá, pero a la masa no. Ahora bien, ¿cómo yo podría calcular la densidad con esta ecuación siendo que no tengo la masa acá? ¿Sí? ¿De qué va a depender la masa de gas que yo tenga? ¿Cómo yo hago para aumentar o disminuir la masa de gas con esta fórmula, digamos? O mejor dicho, no con esta fórmula. ¿Cuál de estas variables va a ser la que va a afectar a la masa de gas?
Te escucho, Paola. Bueno, Se le fue el audio, parece. no te escucho, Paola. Bueno, lo que les decía es que de esta ecuación, lo que va a determinar la masa de gas, o sea, el número de moles, es una medida de la cantidad de material que yo tengo, ¿sí? La cantidad de materia que yo tengo, y la masa también. Entonces, el número de moles va a afectar a la masa de gas que yo tengo, ¿sí? Si yo aumento el número de moles, necesariamente voy a aumentar la masa. Pero ¿cómo? ¿Sí? Nosotros sabemos, por otro lado, que la masa molar de un determinado compuesto, ¿qué es la masa molar? La masa de un mol. Correcto. ¿Y cómo se calcula? Si yo tengo un mol exactamente, ya calculo la masa y ya está. Pero si yo, por ejemplo, tengo otro número de moles, un número de mol distinto a un mol, ¿cómo lo podría calcular? Como la masa de ese compuesto dividido el número de moles. ¿Sí? O sea, vos me dijiste, Lisa, que la masa molar era la masa de un mol. ¿Sí? Y si yo tengo el doble de masa, o el doble de moles, voy a tener el doble de masa. ¿Sí? Si tengo el triple, voy a tener el triple de masa. ¿Sí? Pero la relación va a seguir siendo constante, ¿cierto? Entonces, la masa dividido el número de moles me va a dar la masa molar de un mol, vale la redundancia. ¿Sí? Voy a poner acá las unidades. ¿Sí? La masa va a estar dada en gramos, y el número de moles en moles. ¿Sí? Entonces acá tengo gramos por mol, que es lo que me dijiste vos. Entonces, si yo de acá despejo el número de moles, lo que voy a tener es que este paso para allá, este viene para acá, N va a ser igual a la masa dividido la masa molar. La masa de gas dividido la masa molar del gas en este caso. ¿Sí? Y si eso lo pongo en unidades de vuelta, esto va a ser gramos dividido gramos por mol. Gramos se va con gramos y el resultado queda en moles. ¿Sí? Entonces, como el número de moles es igual a esto, yo podría reemplazar a esta N por esta relación. ¿Sí? Entonces, me va a quedar que P por B va a ser igual a M sobre MM, o sea, masa sobre masa molar, por R por T. ¿Sí? Y si ahora yo reordeno esto, es una rayera para separar una cosa de la otra, ¿sí? Yo sé que la densidad es masa sobre volumen. Ahora sí yo ya tengo en toda mi ecuación tanto masa como volumen, pero tengo otras variables que me están molestando acá entre comillas, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es voy a despejar esto, ¿sí? Yo voy a poner que la masa dividido el volumen va a ser igual a P por R por T dividido masa molar. Lo dije de forma confusa. Lo único que hice acá fue pasar dividiendo volumen y correr esto un poquito para allá para que me quede más ordenado, ¿sí? Ahora yo tengo que esto es igual a la densidad. Esto es igual a la densidad. ¿Sí? Entonces, yo voy a saber que la densidad, que es igual a la masa sobre el volumen, va a ser igual, lo que hago ahora es paso todo esto multiplicando para allá y dividiendo para acá. Entonces me queda que es P por masa molar dividido R por T. ¿Sí? O sea, lo que hice fue despejar
despejar M sobre B, pasando masa molar multiplicando allá y R y T dividiendo. Entonces me queda masa sobre volumen a la derecha de la ecuación, ¿sí? Bueno, en este caso lo puse a la izquierda, ¿sí? Y como masa sobre volumen es igual a la densidad, pongo que la densidad es igual a masa sobre volumen es igual a presión por masa molar dividido RT. ¿Hasta ahí se entendió? El despeje, solo despeje, álgebra. Sí. Bien. Entonces, si yo ahora analizo esta ecuación, ¿qué conclusiones podría sacar? ¿Les parece lógico, por ejemplo, que la densidad sea proporcional a la presión, es decir, que la densidad aumente con la presión? ¿Les parece lógico eso? Sí, porque es masa por volumen, entonces con la presión tenemos más masa en el mismo, o con la presión tenemos más masa en el mismo volumen. Mira, si nosotros a temperatura constante aumentamos la presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Se achica. Se achica, entonces, pero la masa se mantiene constante. ¿O no? A ver, lo que yo no entendí es cómo vos dijiste que al aumentar la presión vamos a tener más masa en el mismo volumen. Eso no entendí. ¿Cómo aumentando la presión yo voy a tener más masa en el mismo volumen? Yo lo que voy a Cuando yo tener aumento la es presión, se va achicando el volumen, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, si yo tomo una parte de ese volumen, o sea, yo para Ah, el mismo volumen sería más masa. entendí. Ahora entendí. Si vos tenés, por ejemplo, un pistón acá, ¿sí? Con un émbolo, ¿sí? Un émbolo con un pistón, y vos tomás esta fracción acá, ¿a eso te referías vos? Si vos tomás Sí, este volumen, ¿sí? Vos al aumentar la presión, en este volumen fijo vas a tener más masa. Ahora entendí. Sí, es correcto tu análisis. ¿Sí? Yo lo había visto de la otra forma, que es que el volumen total de toda esta fracción va a disminuir y por lo tanto, si disminuye el volumen, aumenta la densidad. Está bien, pero ambos análisis son correctos, está bien. Continuamos entonces. Entonces, estamos de acuerdo con que si aumenta la presión, debería aumentar la densidad. Y si aumenta la masa molar, ¿está bien que aumente la densidad? Vamos a hacer dos dibujitos acá. Yo tengo un determinado volumen 1 y otro exactamente igual, que claramente a mí no me va a salir igual. Yo acá voy a dibujar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. ¿Sí? Que eso va a representar mi número de moles. ¿Sí? Si yo acá tengo 9 puntos, el mismo número de moles, pero moles de un compuesto con mayor peso molar, ¿sí? Fíjense acá, si yo aumento la masa molar, el número de moles yo mantuve constante, son 9 en ambos casos. ¿Sí? El número de moles se mantiene constante, pero la cantidad de gramos aumenta, la masa aumenta. Y si aumenta la masa, ¿qué pasa con la densidad? También aumenta, ¿cierto? ¿Me están siguiendo? Porque yo realmente siento que estoy hablando solo.
Yo te sigo, Javier, ¿eh? Es lo mínimo que esperaba de vos, René. Gracias. Bueno, espero que el resto también me esté siguiendo, porque si le pregunto si me siguen, Ahí tampoco me Belén contestan. contestó, dijo que sí. Ah, bueno, yo por ahí no veo no veo el chat porque tengo Sí, no, por la eso. cámara. Yo te sigo el chat. No estás solo, es el punto. Se corta el audio, no lo escuché bien, me dice Lisa. Lisa, ¿a los demás se les cortó el audio también o no? ¿O solo a Lisa? No, profe, a mí no. A mí también se me corta, dice Fiorella. Bueno, podría probar cuando cambiemos de sesión, conectarme a otra red y ver si funciona mejor en la otra, pero mucho más que eso no puedo hacer ahora. ¿Sí? Cualquier Javier, ¿sabes cuál es, cualquier creo? Lo cosa, veo que todos Lisa, tienen cámara y micrófono cerrado porque cuando vos hablas todo ahí anda bien, digamos. Pero bueno, no sé, se depende de la red que cada uno vea. bien, decime, voy a explicar de vuelta la partecita de masa molar. ¿Sí? Yo había preguntado si les resultaba lógico que la densidad sea proporcional a la masa molar. Es decir, que cuando aumente la masa molar vaya a aumentar la densidad. Y les planteo dos casos en los cuales yo tengo dos recipientes con el mismo volumen, misma presión y misma temperatura, ambos con 9 moles, que yo los representé mediante 9 puntos. ¿Sí? Acá los puntos son más pequeñitos y acá son más grandes, representando en este caso un compuesto con una masa molar menor y en este caso un compuesto con una masa molar mayor. ¿Sí? Yo digo, ¿es de esperar que la densidad acá sea mayor porque la masa molar es mayor? Es decir, que la densidad sea mayor porque la masa molar es mayor. Y la respuesta sería sí, porque si la masa molar es más grande, yo tengo el mismo número de moles, 9 en cada caso, ¿sí? Pero la masa es mayor acá. Como yo en ambos casos tengo el mismo número de moles, ¿sí? Pero la masa molar es mayor, entonces necesariamente la masa es mayor acá que acá. Y si la masa es mayor, la densidad va a ser mayor. Es por eso que en este caso es de esperar que al aumentar la masa molar aumente el número de moles. Eh, Dije cualquier cosa. Al aumentar la masa molar aumente la densidad, perdón. Bien. Ahora se entendió, Lisa, y ahora puedo entender, me dice Lisa. Perfecto. Bien. Sí, ahí revisé los audios, los chats y Sí. está perfecto. René, yo saco el chat, ¿sabes? Porque a mí me molesta tener el chat mientras estoy explicando, así que te pido que me interrumpas en caso que sea necesario, ¿sí? O a cualquiera, que me interrumpan con audio si es necesario. ¿Sí? No hay drama. Ahí, si hay algo en el chat, yo te aviso. Dale. Bien. Ahora, nos falta evaluar si es lógico que la densidad disminuya con la temperatura, es decir, que sea inversamente proporcional. ¿A ustedes qué le parece? ¿Es lógico que eso sea así? A ver, ¿qué ocurre con la... No, Paola, te escucho. sí, no le entendí bien la pregunta, profe. Estamos analizando cada una de las variables, ¿sí? Si es lógico o qué interpretación podemos encontrar de que la densidad aumente con la presión o que la densidad aumente con el número de moles, perdón, con la masa molar, o que la densidad disminuya, o sea, sea inversamente proporcional a la temperatura. La pregunta es, ¿por qué, según esta fórmula, acá me dice, en esta fórmula me dice que la densidad es inversamente proporcional a la temperatura? La pregunta es ¿por qué? ¿Es lógico eso? ¿Tiene sentido que así sea?
Bueno, les hago una pregunta. ¿Qué relación, si yo mantengo las demás variables constantes, ¿sí? Si yo mantengo número de moles y presión constante, ¿qué relación hay entre el volumen y la temperatura? ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura? ¿Qué pasa con el volumen cuando aumenta la temperatura? Se expande porque las partículas se mueven más. Correcto, el volumen es proporcional a la temperatura, ¿cierto? Entonces, si yo aumento la temperatura, va a aumentar el volumen. Y ahora yo les pregunto, si yo aumento la temperatura, va a aumentar el volumen. Y si yo aumento el volumen, ¿qué va a pasar con la densidad? Va a disminuir. Se cortó de vuelta la última frase. Ok, Lisa dijo, Lisa me ayudó en esta parte que decía que el volumen era proporcional a la temperatura, ¿sí? Entonces, que si aumentaba la temperatura, iba a aumentar el volumen. Ahora bien, si yo aumento el volumen, ¿qué va a pasar con la densidad? Va a ser más pequeña. Correcto, va a ser más pequeña. Entonces, es de esperar que si yo aumento la temperatura, la densidad disminuya, porque el volumen va a aumentar, ¿sí? Y por lo tanto la densidad va a disminuir. El tema es que yo en esta ecuación, a propósito, saqué el volumen, porque justamente lo que yo quería calcular era la densidad, que es la relación de masa con volumen, ¿sí? Bueno, quedó esta fórmula recontra entendida, me parece, quiero creer, que la vamos a aplicar ahora en un ejercicio, ¿sí? Si nosotros tenemos, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos, por ejemplo, este ejercicio está resuelto ya en la guía, ¿sí? Vamos a repasar cómo está resuelto acá. Yo tenía pensado resolver un ejercicio, pero nos extendió mucho esta parte, así que vamos a repasar este ejercicio y si quedan algunas dudas las aclaramos, ¿sí? Me dice, ¿qué A densidad mí me parece tiene? que está bien, Javier, de la forma que vas a hacer ahora, porque vio que que es largo el análisis. Bueno, dice, ejercicio tipo resuelto. ¿Qué densidad tiene el cloro gaseoso a una temperatura de 310 Kelvin y una presión de 0,99 atmósferas? ¿Sí? Acá me dice que el problema me pide que tengo que calcular la densidad. Yo en la ecuación que habíamos calculado, sé que necesito para calcular la densidad, la presión, la masa molar y la temperatura, ¿sí? Y nosotros acá vemos, tenemos presión, tenemos temperatura y no tenemos masa molar. Pero me está diciendo que estamos hablando del cloro gaseoso. Entonces yo con esta fórmula que me está dando acá, con la composición del cloro, digamos, dos moléculas de cloro por cada, perdón, dos átomos de cloro por cada molécula, yo puedo ir a la tabla periódica y calcular la masa molar. ¿Es correcto? Entonces, hagamos eso, ¿sí? Si tienen una tabla periódica a mano, vayamos a la tabla periódica, calculemos la masa molar del cloro gaseoso, ¿sí? Que sería ni más ni menos que multiplicar a la masa que aparece en la tabla periódica por 2, ¿sí? Numéricamente hablando, ¿sí? Entonces vamos a obtener las tres variables que necesitamos para el cálculo. ¿Sí?
de esta ecuación, que es la misma que nosotros calculamos, ¿sí? Reemplaza los datos, que es la presión, la masa molar, R y temperatura. Entonces, presión, masa molar, R y temperatura, y le da 2,76 gramos por mol. ¿Sí? Yo voy a volver a hacer el reemplazo, ese reemplazo que estamos viendo ahí, yo como mínimo lo voy a volver a hacer acá, para que les quede más claro, ¿sí? Quede claro cómo se hizo la simplificación de las unidades. Lo que se hizo fue, fíjense que acá me da como dato la temperatura en grados Kelvin y la presión en atmósfera, ¿cierto? ¿Por qué eso es importante que sea de esa forma? Porque R está en unidades de litro atmósfera sobre mol Kelvin, ¿sí? Entonces, si yo tengo la presión en atmósfera, me resulta más fácil simplificar acá, y la temperatura en Kelvin siempre debe estar en Kelvin, por lo que habíamos hablado de que las leyes a partir de las cuales se deducen estas ecuaciones necesitan de la escala absoluta de temperatura. ¿Sí? Entonces, yo voy a volver a hacer el reemplazo. Este reemplazo, voy a dejar de compartir mi pantalla un ratito para que se vea mejor en el video. ¿Sí? Entonces, yo tengo que la de acá, de esta ecuación, la densidad es la presión por masa molar dividido RT. Entonces, densidad es igual a presión, que con los datos del problema es 0,99 atmósferas. Qué fea mi letra. ¿Sí? Por la masa molar, que es 71 gramos por mol. ¿Sí? Todo eso dividido, R, que es 0,081, perdón, 0,0821 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Por temperatura, que es 300 Kelvin. ¿Sí? Entonces, de acá, este Kelvin se va con Kelvin. ¿Sí? Este mol se va con mol. ¿Sí? Esta atmósfera se va con atmósfera. Y el resultado me queda en unidades de gramos por litro. ¿Sí? Gramos por litro. ¿Sí? Entonces, la densidad va a ser igual a esta operación, que me da 2,76 gramos por litro. Fíjense que nosotros, en el caso de las soluciones líquidas, utilizamos la densidad como relación entre masa y volumen, pero la masa la medíamos en gramos y el volumen la medíamos en mililitros. ¿Sí? Mililitros o centímetros cúbicos. Porque en general, por los valores de densidad que se manejan, esas unidades a mí me daban valores cercanos a 1 para las soluciones acuosas. ¿Sí? ¿Sí? Ahora bien, como los gases tienden a ocupar todo el volumen que los encierran, digamos, el volumen del recipiente que los encierran, ¿sí? A mí la unidad de mililitros me queda muy chica. ¿Sí? Yo voy a tener valores de densidad muy pequeños si yo trabajo el volumen en mililitros. Por eso, en general, se suele trabajar el volumen en litros. ¿Sí? Entonces, le da este resultado, que es 2,76 gramos por litro. ¿Sí? Parecería que uno estaría hablando de una unidad de concentración, ¿sí? 2,76 gramos por litro. Pero en realidad lo que tenemos que tener en claro es que nosotros estamos hablando de 2,76 gramos de gas
por litro de gas. ¿Sí? No estamos hablando de gramos de soluto en litros de solvente, ni gramos de soluto en litros de solución, ni nada. Estamos hablando de gramos totales divididos litros totales. Y eso es densidad, no es concentración. ¿Quedó más o menos claro esto? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, si tiene alguna duda, tenemos un minutito y medio para Correcto. resolver. Y si no queda ninguna duda, cerramos la sesión y volvemos a iniciar y le explicamos lo de la guía de laboratorio, entre comillas, que queremos que hagan, ¿sí? Perfecto. Cierro la sesión entonces. Iniciamos con el mismo link.